vesprada. Així està Zona Zapping. En el programa d'avui veuran tot allò que estan desitjant i no s'atrevien a demanar. Si volen descobrir-ho, no canvien de canal. Comença Zona Zapping. Di te e ho capito che non si debe dire mai la verità. ¡Ceñida! ¿Pero qué dices? Si es natural. A mí no me mientas. ¡Envidia cochina! A mí se me ven los cartones y yo no me pongo así. El brillo de ese pelo no es normal. Y que sí, que me pongo aleccionador todos los días. Pues prueba a ponerte también desodorante, que no veas. ¡No, déjame! ¡No mientas! ¡Es natural! Déjalo ya, si va teñido, pues vas teñido. ¡Pero que no me lo digas! ¿Y qué matar? Yo llevo peluca y no pasa nada. Porque me siento seguro. ¡Pues no he hecho nada! El partido que se jugó anoche en Buenos Aires. De locura. Fue una película de miedo con final feliz. Argentina estaba al borde del cataclismo. Y la cabeza de Maradona empezaba a rodar hasta que apareció el Palermo. El viejo y loco Palermo. ¡Yo quiero ver gol! ¡Yo quiero ver gol! 1-1 el partido. Arremetió para rematar Insúa, tiró un rebote. ¡Gol! Palermo. ¡Gol! ¡Metió la patita salvadora! Argentina estaba cerca del mundial. Palermo tenía que ser Martín Palermo. Lo pedía el pueblo y entró el goleador del pueblo. No está demostrando de momento Maradona ser un gran seleccionador, pero deja unas imágenes siempre alucinantes. Ha provocado un 9,2 en la escala Richter. Maradona ya saben cómo está. La caída de Diego ha tenido repercusión en todo el mundo. Vamos a ver, mira. Fue tirarse. Otra. Y venga. ¡Qué bolinga hoy! ¡Qué contento que estoy! ¡Oh, qué bolinga hoy! Estoy enamorado. Menos suerte tuvo este hombre. Smith, jugador de los Seattle Seahawks de la NFL. Así salta al campo cuando anuncia su nombre. Tanta adrenalina que acaba con una brecha en la cabeza. Si lo que quería era meter miedo, desde luego que lo ha conseguido. Fíjate en el Nastic Levante las imágenes que hemos visto con el portero Reina, portero del Levante.
Sí, balón dividido, falta y de repente se desploma. Pero si es una faltita. Fíjate, ve que el árbitro pita y dice adiós. Y se ha desmayado. Se desploma desmayado y el árbitro se acerca y le dice, mira, vamos a ver, Reina, no grines nada, lo he visto perfectamente, ya pitó la falta, haz el tonto y levántate. Se lo está diciendo. Sí, levántate, pero si he pitado la falta ya, bueno, o te levantas o te saco tarjeta. Y lo ve Reina y dice, no, ya estoy bien, me levanto, tarjeta. Bueno. Y protesta y dice, ¿por qué me has sacado tarjeta? Bueno, tenemos lío a la vista. Sabíamos que tarde o temprano podía ocurrir. El jugador dels 96 milions d'euros. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo le cuesta más de 1 millón de euros al mes. Una pasta. Sí, y pasó pues lo que muchos ya se temían. Y se lesiona con su selección. Virus FIFA forzó para jugar con Portugal. Nadie le obligó. Menudo palo. La baja es de 2 semanas. Al final la cosa va a ser más seria de lo que se pensaba. Cristiano Ronaldo va a estar Un mes de baja. Un mes fuera de competición. Es perdrà quasi un mes de lliga. Pero ¿cómo puede ser que mi Cristiano esté solo en su casa y no me haya llamado? ¿Tú de qué vas, ¿De qué vas? Buena se ha montado con la lesión de Cristiano Ronaldo. Una recaída de su en el tobillo derecho. Lo que se conoce como una hostia en el tobillo. ¡Ay, qué dolor! 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 Ahora me duele un poco menos ya. Cristiano Ronaldo es víctima del vudú. ¿Y lo de Pepe el brujo es para tomárselo en serio? Un brujo que se llama Pepe le echó mal de ojo. La intención es retirarlo del fútbol. La brujería de Pepe el Brujo. Da mucho miedo. Lo primero que hice para hacerle vudú al Cristiano fue coger una vela negra porque es magia negra. Esto, dijéramos que se clava en lo que es el tobillo. La lesión está garantizada. Aunque claro, a ver, un buen patadón en la espinilla o en los huevos, pues claro, también ayuda. Vamos a hacerle vudú al brujo Pepe en las manitas. Este vudú se llama manitas quietas. Tú sabrás lo que haces, Nico. Tiene los alfileres pinchados, así que está absolutamente neutralizado el brujo Pepe. Que conste que yo no lo estoy haciendo, que es él. Otra aquí para que se le olvide que ha hecho vudú él.